de la Universidad de California, Santa Bárbara. La doctora Daniel Curin actualmente es profesora asistente de bioarqueología en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha trabajado durante 20 años en los Andes, recibió su doctorado en la Universidad de Vanderbilt en el 2012. Sus intereses teóricos se enfocan en los impactos bioculturales de los desastres naturales y sociales, con un énfasis particular en cambios antropogénicos y fisiológicos de los cuerpos humanos a lo largo de la vida y tras generaciones. Publicaciones recientes se centran en temas como la construcción y coherencia de la identidad, percepciones etnomédicos del bien o malestar, la migración de personas y poblaciones, la desigualdad social y la violencia actual y estructural. A continuación, ella nos va a dar la ponencia, una nueva crónica de los chancas, mito e historia en Apurímac. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los organizadores, la comité organizadora de este gran evento. Soy Warmi Kusika con Rupa y Sonjo para ver tantos amigas, Suma Huarmikuna, Harikuna. Bueno, Carumanta estoy, Estados Unidos, Montacani, pero siempre el corazón está en Apurímac, en Andahuaylas, en mi querido Perú. Kutiramuni Yaktaimasiikuna, pero bueno, ponencia ya está un poco oxidado, no solo mi quechua, sino mi español también, para un efecto del aislamiento, pero... Estimada doctora, por favor, ¿sería tan amable de compartir su pantalla? Ya, claro, puedo hacer eso, sí. Sí, para eso, doctora, disculpe, ya no importa el quechuañol que estamos hablando ahorita, no hay problema, pero por favor apaguen sus cámaras, por favor, sus micrófonos, como respetan a la... Adelante, doctora Curi. Está bien, bueno, voy a intentarlo en español, porque manarruna simita y achanichu, so umacani, achkasa samriman runa simita, tucoipunchao, zapapunchao, pero... ¡Qué linda! Yeah. Sí, bueno, por favor. Bueno, un gusto otra vez. Voy a hablar un poquito sobre los trabajos que han sido realizando en Apurímac, en Andahuaylas, tras los últimos 10, 11, 12 años. ¿Cómo pasan los tiempos? A ver. Ahora, una advertencia que esta ponencia contiene imágenes de restos humanos y representaciones de la violencia, entonces se recomienda la discreción del vidente, del público, y otra vez mil disculpas para cualquier error lingüístico, gramatical por mi parte, no es intencional. Bueno, iremos virtualmente al Apurímac, al lugar donde los dioses hablan, para aprender o relatar una crónica de colaboración internacional, de capacitación, de trabajo de campo, de trabajo de gabinete, de trabajo de conservación y laboratorio, para resumir una nueva crónica de los chancas. Bueno, empezamos como todos los cuentos, érase una vez en Apurímac tal vez, o hace un tiempo. Según los cuentos etnohistóricos, las crónicas y los documentos etnohistóricos, los chancas tienen mucha fama. Sin duda, es la derrota de los chancas enfrentando a las incas, que fue el génesis del imperio de Tahuantinsuyo, y los chancas siguen siendo formidables hoy día. Los chancas siguen vivos, es Calpasapa Runacuna, y nuestro trabajo es risquiris un calpasapachaca runacuna. Es ñaupa yuyaninchi. Esas prácticas. Cuando leemos los textos etnográficos o etnohistóricos, se relatan un cuento de guerras, a un rumores de guerras. Por cierto, la idea del guerrero chanca es tal vez la identidad más cristalizada de esa gente.
También a partir de la arqueología veremos señales indirectos de la violencia o señales de peligro o de inseguridad. Esos son, por ejemplo, los armamentos chancas que veremos. Algunos son como la porra, tiene que estar cerca a su oponente, otros como el arco y flecha o como dicen los Lewis, es algo que se puede tirar de lejos. Entonces, tenemos una nueva tecnología de armas. También veremos nuevos patrones de asentamiento y de defensa. Ya el imperio, la época chanca, que empezó hace 1000 años, está caracterizado por los asentamientos en la cima de las montañas, lugares defensivos, que contiene arquitectura defensiva, parapetes, zanjas, entradas desconcertadas, hay atalayas, muras defensivas. Lo curioso también es que estos asentamientos fueron, parece que fueron construidos para que las preocupaciones de defensa eran más importantes que otras preocupaciones. Por ejemplo, la mayoría de estos dichos pucarras o asentamientos defensibles en Andahuaylas no tiene su propia fuente de agua y la agua es vida. Entonces, como investigadores del pasado, detectives arqueológicos, nos señala que hay algunas preocupaciones y hay algunas manifestaciones sociales que son muy distintos en comparación a los tiempos más anteriores. Pero, ¿qué dicen los huesos, pues? Los huesos, el cuerpo humano, es como una enciclopedia de la vida vivida. También es la manera más directa de ver cómo impactó la vida cotidiana y los eventos importantes. Es decir, el cuerpo se contiene la información de qué comíamos todos los días, tras años, pero también tiene evidencia de golpes que recibe. Entonces, utilizando el cuerpo humano momificado, esqueletonizado, como nuestra unidad de análisis, nos da apertura a muchas cuestiones sobre la vida social y donde se encuentra con la vida biológica. Bueno, ayer había muchas ponencias excelentes que estaba contando sobre cómo trabaja cómo es el trabajo biogeoquímico, es decir, el estudio de los huesos como entidad biológico, y algo que también está compuesto de un componente orgánico, lo que tiene el carbono 14, lo que tiene el ADN, la proteína, y también una matriz cristalizado inorgánico. Entonces, así es el hueso. El hueso tiene un componente orgánico que se da flexibilidad y un componente inorgánico, un matriz inorgánico que da una fuerza, una rigidez. Pero somos el viejo dicho, eres lo que comes, es bien cierto, no solo en la dieta, pero también los costumbres de la comida. Por ejemplo, en Perú, si quiero un chupe de camarones, tal vez me voy a Arequipa. Si quiero cabrito al norteño, tal vez a Trujillo. Si es hoy estoy antojando unos tallarines de casa, pues caballero nomás, tengo que ir a la yacta. Entonces, lo que comemos no solo es un resumen de nuestra dieta, pero también refleja nuestra identidad culinaria. Y esta imagen demuestra la cadena de comida en Andahuaylas, en Apurímac. Todo lo que comemos durante nuestra juventud está capturado en nuestros dientes mientras están formándose. Es decir, desde el tiempo natal, acerca del tiempo que se nace, hasta más o menos 12 años, sus dientes están formándose.
y partecitos de lo que comemos, los huellas químicos, se deposita en este matriz de esmalte. Entonces, cuando analizamos los dientes de los antepasados, de los esqueletos, estamos viendo una fotografía, una imagen, un retrato de un momento en la juventud de un individuo. Para contrastar en nuestros huesos, los huesos siempre es tejido vivo. Si pierdes un diente, ya no va a crecer, pero si rompes su pierna, eso sí va a sanarse, ¿no? Entonces, el hueso es como tejido vivo, siempre está remodelando, y en este proceso de remodelación está captando en el matriz mismo del hueso las huellas químicas de lo que está poniendo en su cuerpo una persona. Entonces, que sea papa, que sea choclito, no debo un cuy chatado, o no sé, ya me estoy distrayendo de la culinario. Además de esos patrones, entonces la inclusión químico de huellas de nuestro medio ambiente en los dientes durante la juventud y en los huesos durante toda la vida, tanto la juventud como la adultez. También tenemos que realizar que somos parte de una gran red de comestibles. Entonces, y nuestra parte de nuestro trabajo con los chancas era recrear este red de combustibles para ver ¿qué estaban comiendo los chancas? Dice que es una época donde había guerra, entonces también seguro había inseguridad de comida, tal vez también hay evidencias que dice que había una gran sequía, se causa problemas, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Los cambios climáticos tienen un impacto extraordinario en las poblaciones más vulnerables, los campesinos que necesitan, que comen de la chacra de la olla. Entonces, si la chacra no brinda, ya está vacío la panza. Entonces, podemos rastrear en Andahuaylas que lo que comemos y lo que están comiendo y, por cierto, su origen, se está componido de diversas partes. Primero es la roca madre. La roca madre es el matriz de todo y tiene diferentes composiciones químicas. Bueno, como parte de erosión por millones de años, esta piedra se empolviza y se cambia a tierra, a suelo. De ahí nosotros sembramos y cosechamos plantitas, ¿no? Y uno de los más populares para los chancas eran el choclo, la sara y los papas. Pero no se acaba ahí. Después, ¿qué comen? Bueno, ¿quiénes comen los papas? Pueden ser los animalitos como desecho, también puede ser nosotros, comemos. Entonces es otro nivel digamos, el red trófico. Tanto como el maíz, ¿no? Bueno, después, entonces estamos viendo una cadena. Piedra, roca madre, suelo, tierra, las plantas que crecen en la tierra, los animalitos, humanos y animalitos que comemos esas plantas y también, obviamente, nosotros comemos otros animales. Entonces hay un red complicado y de ese hecho todo este componente, configuración, se deposita en nuestros dientes y huesos. Lo más interesante es el nivel más alto en la cadena trófica, en la cadena de comida, no son nosotros, no es el mujer, sino su bebé, su hijo. El bebé es el último nivel trófico porque la guagua, el feto no nacido, está sacando su alimentación. ¿De dónde? De su madre. Ya pues.
Entonces, analizando eso, sabiendo cómo funciona esa red, voy a resumir unos resultados. Uno es el estroncio que el Magister Gómez mencionaba ayer, la idea que eres lo que comes, ¿no? Y una de las gran preguntas de los chancas era ¿de dónde viene? Parece que todos los cuentos que dicen que viene de Huancavelica, de Choclococho, ¿no? Pero quisiéramos tomar muestras de los mismos lugareños, los mismos personas andahuaylinos que estaban enterados en Andahuaylas para ver qué era la actualidad, bueno, para esa gente. Y cuando comparamos los dientes, que es para el análisis de estroncio, que nos indica origen residencial, la diferencia entre, digamos, Manta y Tiacuni, ¿no? Yo vivo en un lugar, pero soy de otro lugar, ¿no? Estamos viendo el Mantacani, de dónde eran la gente, los chancas que hemos excavado en Andahuaylas. Bueno, los que vivieron durante la época Huari eran lugareños, eran de Andahuaylas. Después de la caída Huari, ¿qué veremos? Bueno, nada, no hay un cambio del patrón. Todos los chancas que hemos tomado muestras son lugareños, han nacido en Andahuaylas y, por cierto, han muerto en Andahuaylas. Tiene unas implicaciones. Uno es, al caer el Imperio Huari, no había un reemplazo de la población. Y hay pruebas genéticas, fenotípicos, que también comprueba eso, que las personas que vivían en Andahuaylas durante la época Huari eran andahuaylinos, eran netos lugareños. ¿Quién vivía durante la época chanca? Bueno, los mismos lugareños, los descendientes de los que existieron, que vivieron en esa última época. También, solo puedo hablar de esta población de Andahuaylas, pero de las personas que hemos tomado muestras, no encontramos ni un señal isotópico de Huancavelica. ¿Qué significa? Bueno, difícil decir. Tal vez significa que esta población, tal vez sus padres han migrado de Huancavelica y ellos han nacido en Andahuaylas comiendo comida andahuaylino y por eso tiene rasgos o huellas andahuaylinas. Pero también es posible que el narrativo del migración de los chancas, o mejor dicho, la invasión de los chancas desde Huancavelica hacia Andahuaylas, era una especie de propaganda incaico para legitimizar los chancas, para decir Andahuaylas no es tuyo, es de otros, ustedes son forasteros. Es posible que lo que estamos viendo en las crónicas es el fake news del siglo XVI. Otro análisis es el análisis de carbono y de nitrógeno, o digo de oxígeno en este caso, disculpa, está mal escrito. El oxígeno y el carbono, ahí está, el carbono y el oxígeno nos indica dos cosas distintas. El oxígeno significa el fuente del agua. ¿En qué altura alcanzaste su agua? ¿Era de un bofedal, de un ojo de agua, de un puquio, de un río o de un valle, digamos? ¿A qué altura? Entonces, el nivel de oxígeno en nuestros dientes se refleja de dónde viene el agua que estamos tomando. Y como los Andes son verticales, sabemos que hay una diferencia en altura. El carbono en este caso nos indica los carbohidratos que comieron la gente y la cantidad, la proporción. Por ejemplo, en Andahuaylas nunca se falta su mote, su choclo, sí o sí. Nunca se falta. La gente tal vez va a convertir a un choclo comiendo tanto choclo. También comen mucho papa.
pero queremos ver, como no hay testigos orales, queremos, en vez de preguntar a los esqueletos que comieron, tenemos que hacer este análisis. Y lo que dice, bueno, aquí es una indicación de los comestibles más importantes y dónde son relativamente en nuestra, digamos, mapa figurativo. Es decir, tenemos el maíz que el del C es negativo. Es más negativo 1, 2, 3, 4. Cuando ya estás negativo 7, 8, 9, ya estás comiendo otro tipo de planta. Los que se llaman las plantas C3. Planta C3 incluye kiwicha, incluye papa, incluye pasto. El otro lado, donde está el maíz y donde está la quinoa, este se llama los plantas C4. Otras plantas C4 son arroz, otra caña de azúcar, otro C3, otro que es es más fotosintéticamente cerca a la papa, es el trigo. Lo interesante de los Andes es que hay zonas ecológicas. Entonces, el maíz no se puede sembrar a las 4.000 metros, ¿no? Tampoco puede sembrar la papa a los 300 metros. No da. Entonces, sabiendo que el agua, tanto que la comida, en dicho etapa o zonas ecológicas, son vinculados a alturas y lugares, digamos, latitudes y longitudes, podemos usar como ubicarlo para recrear otra vez estas dietas y también el acceso a comida. Entonces, analizando los dientes de la gente que vivían durante la época Wari, este es el patrón. El patrón demuestra que los andahuaylinos que vivieron durante el imperio Wari estaban sacando agua, este es agua, el vertical, agua desde la cima de la montaña hasta parte más bajo del valle. Este significa que la gente durante la época Wari tenía mucha libertad para ir arriba, abajo, donde querían. Este señal es un señal de libertad de movimiento. El hecho que el horizontal es tan compacto entre el 4 significa que toda la gente tenía casi la misma dieta. Había una igualdad entre la gente y era balanceada entre los C4 y los C3, los diferentes. Entonces había una variedad saludable. ¿Qué pasa después del caída Wari durante la época Chanca? ¡Wow! Altamente distinto. Ahora si veremos el vertical, es un acceso a agua, indicador de movimiento muy, muy reducido. Es decir, los chancas no pudieron llegar a la cima de las montañas. No podrían llegar a la ceja de selva. ¿Por qué? Yo creo violencia. Otra cosa interesante, siempre pensamos que hay mucho desigualdad en los imperios o sociedades complejos, pero aquí estamos viendo el opuesto patrón. Es decir, los chancas hay un gran rango de comida. Unos están comiendo casi puro papa, otros están comiendo puro maíz. Es decir, que hay una inigualdad alimenticia. Y tiene consecuencias que fue resumido ayer por los distinguidos ponentes, ¿no? La anemia, otros problemas. Entonces, para resumir, durante la época Chanca, hay menos libertad de movimiento y hay más desigualdad nutritivo. Y yo quiero que ustedes, por favor, piensen en la época de violencia interna. Piensa ahora en el COVID y cómo esos desastres biológicos y sociales, por cierto, delimitan nuestro movimiento, ¿no? No podemos viajar a ningún sitio, ¿no? Hay preocupaciones, inseguridad. Y, por cierto,
hay menos igualdad alimenticia, ¿no? Aquí, pucha, ya no bien. Antes fui a la tienda y comprar mi Inca Kola. Ya no está llegando el barco con el Inca Kola. Caballero, Coca-Cola nomás. Pero ahora hasta mi dieta se ha cambiado gracias a este desastre sociobiológico. Ok, otro indicador. Vamos a ver qué comieron los chancas en términos de carbohidratos, plantas, y proteína, en específico proteína, proteína de animales. Ok, so, construimos otra vez. Estos son con valores conocidos después de componentes, experimentos con animales vivos. Ya sabemos dónde queda en nuestra representación de carbono y en este caso nitrógeno, en donde caen los animales y las plantas, la red alimenticia andobailino-apurimeño. Bueno, sabemos que maíz está ahí, está muy bajo en N, ahí está N, está muy bajo en N y muy negativo en C. Ahí está el papa, también N es como proteína animalística, entonces ese nos indica, otra vez, nos indica el nivel en la cadena de la comida, ¿no? Otro, quinoa se pone ahí, quichua está ahí, kiwicha está ahí, frijoles están ahí, un pumita, que es el depredador máximo, come de todo un poco. Bueno, seguro come animales que comen maíz y comen animales que comen papas, ¿no? Y por esa región porque están comiendo, digamos, vicuña, que están comiendo maíz, está más alta en esta imagen. Otro, los camélidos. Los camélidos en base de su dieta, ese se come cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí se pone. Los puntitos en rosado son las firmas químicas chancas. Cada uno es un individuo chanca. Ahora, no, parece que no están comiendo 100% maíz, frijoles, papas, quinoa, camélido, puma, kiwicha. No están comiendo otra cosa. ¿Qué existe aquí en la red de comestibles? Well, ¿qué es? Cuyes. La gente está comiendo cuyes. Y este es muy distinto. En la época Wari estaban comiendo más camélido, otros. Pero hay una diferencia entre los camélidos y los cuyes. Los camélidos tienen que caminar hasta unas horas, ¿no? Para pastorear. Y a veces involucra peligro, ¿no? No quieres estar ahí solo en la puna en la noche, ¿no? Pucha, no. Mejor cuando, en la época chanca, si estamos viviendo en un paisaje peligroso, yendo a la puna, niñas, mujeres, yendo a la puna para pastorear sus ganados será algo muy riesgoso. Mejor que crías su proteína en su casa, ¿no? Entonces, el hecho que la gente se cambia de comer más camélido a más cuyes, para mí es una indicación que hay una preocupación de la violencia. Esa preocupación previene la gente viajar al puna todos los días, donde se queda muy vulnerable, y en vez de eso, criar su fuente comestible de proteína en su casa. Y tenemos las evidencias, los rastros, los huellas químicos que demuestra eso. Otra novedad durante la época chanca, oye, disculpa, que estoy hablando mucho. Durante la época chanca también veremos un nuevo patrón, y ese patrón es la modificación craneana. Y bueno, cuando veremos los chuyus de hoy día, ya, pucha, por razón los chuyus tienen esa forma, ¿no? Cabe perfecto. En un cabeza redondo siempre hay uno un poquito extra, ¿no? Pero en el chuyu
se cabe perfecto a una cabeza alargada. ¿Pero qué significa y por qué hicieron? Bueno, el hecho de modificarle el cráneo es un proceso que tiene que empezar pocos días después del nacimiento del bebé, mientras el cráneo está flexible, ¿no? Y esta práctica de poner vendas o o aplastar con kirao la cabeza es algo que tiene que hacer y rehacer y siempre reajustar para como 3 o 4 años hasta que la fontanelle se cierra. Cuando la fontanelle se cierra, ya la cabeza no se mueve. Antes de eso es muy plástico. Entonces, probablemente los cráneos que encontramos, estos son cráneos de adultos, actualmente fueron modificados durante la infancia. Y hay ejemplos de eso. Aquí una cuna, este es el Mangbetu, el tribu Mangbetu, que también practicaba modificación craneana. Esos son de las poblaciones indígenas norteamericanas que también tenían su especie de cuna. Ya poniéndose así, se cambia la forma de la cabeza. Entonces podemos decir que la cabeza, el cráneo, su forma es isométrico a los componentes de formación. Y es algo bien llamativo, veremos este del Mangbetu, bien llamativo, ¿no? A pesar, aún en este es un momia de Huancaray, procede de su museo comunitario en Natividad. Este era un momia de un niño y tenía una peluca y una venda, y cuando sacábamos eso podemos ver la modificación. Pero cuando todo, su peluca, su pelo, las vendas están ahí, no es tan notable. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué la gente quería alargarlos y cambiar las cabezas de sus hijos? Probablemente, bueno, tenemos señales en la etnohistoria. Por ejemplo, estas imágenes es el único imagen, yo creo, el único imagen que tenemos de unos chancas, de Apu Huasco, Huamanhuachaca. Y este fue dibujado por Huamampoma de Ayala. Y como veremos, los chancas tienen una especie de turbante. Un turbante con unos hilos que se va debajo de la barba, debajo de la caquichu, como se dice, quijada. Entonces, este es un retrato aún nublosos de los chancas. Pero parece que no solo la cabeza, sino los sombreros, los tipos de adornos, implica o señala un tipo de identidad. ¿Pero qué tipo de identidad? Bueno, de ahí tenemos que ir a los claves mortuorios. Cuando excavamos los macháis, encontramos que gente con modificación y gente con cráneos redonditos normales, ambos son lugareños. Son enterrados juntos. Los hombres, tanto como las mujeres, representan cabezas redondos y alargados a lo mismo. Entonces, es algo curioso. ¿Qué es esa etnicidad? ¿Qué estamos viendo actualmente? Bueno, no sabemos todavía. Pero tenemos, mis hipótesis son lo siguiente. Es posible que representa una casta, una etnicidad, ¿no? Apicukuna o Achkakuna. Es también posible que representa una categoría de parentesco, ¿no? El piwichuri, ¿no? El hijo elegido. Y el resto, bueno, los segundos, ususinchuri. También es posible que la gente modificaba bebés que tenían un estado social propicio, nació de pie primero, eran gemelos, ¿no? Chakpa, Vizpaya, o hasta Enani Tinri, o no ser Tinri.
Otra cosa que puede representar la modificación es rango y orden, ¿no? La zapa, la sulca. Hasta el momento no sabemos, pero lo bueno es que tenemos muchos jóvenes investigadores peruanos, norteamericanos, colaborando con pruebas de ADN para realmente reconstituir de manera preciso, fino y sofisticado esta relación entre personas. Y cuando sabemos mejor la relación de parentesco o biológico entre personas, ya podemos hacer mejores aseveraciones y teorías sobre los costumbres resaltantes para demostrar esta afinidad biológico. Ok. He hablado también de la violencia. Aquí es la evidencia. Ahora ustedes todos van a estar antropólogos forenses al fin de esta ponencia. Análisis de traumatismos craneanos son indicaciones de violencia. Si yo me caigo, yo siempre planta zapallo, ¿no? Cuando estaba haciendo reconocimiento y todo eso. ¿Y qué pasa? Me rompe he roto mi pierna, he malogrado mi muñequita, ¿no? Entonces, cuando hay accidentes, normalmente son los brazos y los pies, los muñecas, los tobillos que se impactan. Cuando ves traumas en el cráneo, sí es violencia, porque es una reacción. Si alguien me quiere atacar, voy a poner mis manos para defender. Entonces, si yo me caigo, si hoy voy a plantar zapallo, yo no voy a caer así, a boca al piso, sino voy a usar mis manos a proteger. Entonces, los traumas, es muy escaso, es muy raras veces que los traumatismos craneanos cefálicos son resultado de accidente. Normalmente, usualmente son resultado de la violencia, es decir, conflicto intencional. Bueno, ¿cómo identificamos? Este es un pobre individuo, tiene los dos tipos de traumas. Tiene un antemortem, una herida, una fractura que se ve que está cosiéndose. Se mantiene su deformación, pero está cosiéndose, y esta es una evidencia que están sobreviviendo, ¿no? Podemos ver el hueso se empieza a crecer de manera visible al investigador después de 2 semanas. Entonces, si alguien sobrevive de una lesión más de 2 semanas, podemos verlo en el cráneo. El otro tipo de lesión es la violencia perimortem. Perimortem es violencia que ocurrió alrededor del tiempo de la muerte y puede ser la causa de la muerte. Y como se ve aquí, no hay ninguna evidencia de coser o sanar hueso, sino hay fracturas radiantes, hay bisaguamiento de hueso, hay el hueso roto es el mismo color del hueso intacto, significando que ambos la fractura ocurrió cuando había tejido blando que era, digamos, jugoso todavía. Ok, aquí otra vez veremos, aquí para ver mejor, aquí está el antemortem. Y aquí hay otro ejemplo de antemortem. Puede ser antemortem, significa que el paciente sobrevivió, la víctima sobrevivió, pero no significa que todo era bien. Por ejemplo, este individuo se nota que recibió una lesión viniendo del lado de un zurdo, ¿no? De dirección, sí. Y podemos ver que había un impacto que donde había una desalienación del nariz, se empujó todo. Aquí veremos, a pesar de la gravedad de esta lesión, podemos ver que todas las chiquitas fracturas se están cosiéndose. Entonces, a partir de recibir este golpe horroroso, que ha roto su nariz, ha roto sus mejillas, ha roto el órbito del ojo, sobrevivieron. Pero sí había consecuencias. Lo que se ve aquí con la flecha azul, este es donde debe ser el nervio óptico. El hecho que no está ahí significa que, por cierto, este individuo sufrió una ceguera después del impacto. Es posible que perdió la vista, probablemente perdió el ojo. Otro ejemplo ahora, aquí es otro ejemplo del trauma letal.
Ok, esos son dos ejemplos. Este es un golpe en el cráneo. Otra vez, veremos el bisagüeamiento de hueso, la misma coloración entre el hueso roto y el hueso normal. Y también aquí en el rosado es la fractura radiante. Imagínate tener un béisbol o una piedra y tirarlo y romper una ventana. ¿Cómo va a romper? Como telaraña, ¿no? El cráneo humano es lo mismo. Entonces, por ejemplo, son las telarañas, ¿no? Las partes de expansión. Este es otro ejemplo justo sobre la oreja derecha. Bisagüeamiento y el azulito son las fracturas radiantes. Ojo, las fracturas, cuando recibes un golpe, por ejemplo, hasta en una bala, la fractura mueve más rápido que una bala. Entonces, el impacto, cuando paquiscauma, ¿no? Rajauma, cuando rompes la cabeza, esa fractura mueve más rápido que una bala. Este es otro, pobrecito. Estos son los dos ojos y estaba seguro mirando. Dice, mira, algo viene en el cielo. Y miró y era una piedra, ¿no? Entonces, y murió. Veremos otra vez. El azul es el bisagüeamiento del hueso y el amarillo, la fractura. Y lamentablemente, él vio el momento de su muerte. Y podemos en algunos casos hasta encontrar las armas que cabe perfecto en tamaño y en morfología. Sí, hay evidencia. Entonces, leyendo los huesos, es una manera de entender mejor la violencia. Y por cierto, como han dicho y como hemos mencionado yo y los otros ponentes mejor, es que la violencia aumentó increíblemente durante la época chanca. Entonces sí hay cierta similitud de la caracterización de los chancas como violentos y señales directos de la violencia. Otra vista de la misma cosa. Esta imagen representa todos los heridos que recibieron todas las personas andobailinos durante la época Wari. Muy pocos y no letales. Es los golpes de los individuos chancas. Hay una gran diferencia, no solo en cantidad, sino letalidad. Y como estamos hablando y dando pautas, es que la ubicación de la trauma y también la victimología, la identidad de la víctima, nos puede decir algo sobre el contexto de la violencia. Si estás viendo, si estás evitando o escapando. Vamos a ver eso. Entonces, como ha dicho varios ponentes ayer, hay una diferencia entre violencia entre los cráneos normales, Ruruuma, Rumpuuma y el Suituuma, ¿no? Los cráneos alargados. El hecho es que los alargados están víctimas de la violencia en una tasa mucho más alta que los cráneos redondos. Para visualizarlo, aquí es nuestra representación de violencias no letales, sobrevivibles y letales en los cráneos redondos. Comparamos eso con la dispersión o distribución y gravedad de lesiones en los cabezas modificados. ¡Wow! Hay muchos más traumatismos, hay muchos más golpes y los golpes son mucho más letales. También, por ejemplo, quiero que se nota aquí esta parte parte inferior del cráneo. Solo son los cráneos alargados que demuestra numerosos traumatismos en el base del cráneo. Y así parece. Y ese era un patrón muy curioso, porque normalmente este tipo de fractura solo se recibe en el suicidio, cuando alguien salta de un puente o salta de un edificio y se chanca su psiqui o sus piernas y toda la fuerza se sube por la columna y se chanca con la cabeza. Ese se llama una fractura anillado.
pero no había rascacielos en la época chanca, y los chancas no eran tan torpe como yo para caer por una montaña. Entonces, no es resulta de suicidio, es otra cosa. Viendo la literatura forense, encontré un análogo, un patrón semejante. Y eran de Camboya, de la época de los Jemeres rojos, durante los años 75, 79, en los campos de muerte se encuentra la misma fractura, la fractura anillado. Ahora, lo que tenemos en Camboya que no tenemos para los chancas son testigos que sobrevivieron, testigos orales, testimonios que nos pueden decir cómo lograron hacer esta fractura. Y los testimonios orales nos indican que en el caso de Camboya, y seguro en caso de los chancas, había una víctima reducido con su cabeza hacia abajo y había un instrumento contundente que se chancaba para matar a la víctima. Aunque los jemeres rojos tenían balas, utilizaban el parte del rifle de madera como el parte contundente porque decían que esos insurgentes ni merecían una bala. Entonces utilizaban bate, utilizaban porro majana. Y seguro los chancas han hecho lo mismo, pero solo con los cráneos alargados. Otra evidencia de la violencia especial que está sufriendo esa parte de la sociedad es que estamos viendo no solo hombres combatantes, sino mujeres y niños siendo atacados. Esos son personas vulnerables, pero no solo, las víctimas no solo son hombres, niños y mujeres, sino gente aún más vulnerable, discapacitados, ancianos, enfermos. Esa gente no son combates, no va a combatir con un guerrero, no tiene la fuerza de defenderse, ni menos atacar. Entonces, la matanza de esas personas vulnerables significa un tipo de violencia distinto de la guerra tradicional. Lo que vemos también es solo los cráneos alargados, siendo hombre, mujer, niño, son destruidos con múltiples golpes excesivos. Cuando veremos la destrucción física total, hay un parte forensicamente, hay un lado simbólico también, la idea de destruir la identidad, nuestra cara, nuestra cabeza. Ahí es donde comunicamos quiénes somos. Y esas personas con cráneos alargados, sus caras fueron destruidas. En casos de asesino, homicidio moderno, demuestra rabia, demuestra odio. Entonces, creo que lo que estamos viendo aquí, sí es la violencia, pero no es la guerra, no es el aguerrido chanca, no es una guerra sin sentido. Es algo bien dirigido. Creo que todos esos indicadores son señales de momentos de genocidio. Y por cierto, hay unos clavecitos en Huamampoma donde se demuestra la matanza de mujeres, de niños en forma masiva, de masacre. Yo voy aquí a la definición del genocidio que ha utilizado el ONU, del MKK, que lo que estamos viendo no es una violencia lamentablemente ajena a Perú. Estamos viendo con los chancas una violencia en donde la identidad se sirve como blanco. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es un intento por asaltantes hasta ahora desconocidos, tal vez otros chancas, pero la puesta en práctica de acciones que tiene al fin la meta de la destrucción y el aniquilamiento total de ese grupo. Pero hay dos lados de cada moneda. Para acabar mi charla voy a hablar sobre los chancas y cómo enfrentaba la violencia con innovaciones medicinales
quirúrgicas. La trepanación, como ustedes saben, es la cirugía craneana. Hasta hay hasta no se refiere directamente a la trepanación en los diccionarios. Hay Sirja, Sirja-Cuni. Hay algunos indicadores que hay un conocimiento anatómico hasta fisiológico. Lo increíble es de todos los cráneos chancas que hemos analizado, 13% de la población demuestra por lo menos una evidencia de un hueco. Seguro que 13% del público ahora no han ido al hospital para cirugía neurocráneo, ¿no? Entonces, esa tasa es muy, muy alta. Pero también la tasa de violencia es muy alta. Además de los impactados, más de un tercer tenía más de una cirugía. Ese pobre pata pucha, 1, 2, 3, 4, 5 cirugías distintos. Algunos con señales de sobrevivencia y otros lamentablemente no. Había varios técnicos que los chancas desarrollaban. Uno era la tecnología de raspamiento, ¿no? Raspar. Y aquí se ve el raspado. A pesar que involucrar un gran área del cerebro, raspando, era la manera más exitosa. 100% de los chancas que recibieron este tipo de cirugía demuestra evidencia de saneamiento, curación. Como sabemos, parece esos deditos dendríticos, esos dedos de hueso que están creciendo, ese es señal de saneamiento. Es decir, el hueso mismo quiere juntarse, quiere cerrarse. Entonces, del hueco del trepanación está intentando a unirse, a sanarse otra vez. Lo menos exitoso era el cortar. Cortar era solo exitoso, como 10% de las pacientes sobrevivieron. Mucho menos exitoso. Y el peor, donde solo 1% de las personas sobrevivieron, era el taladro. Ya Ando Wales es muy famoso por su doctor taladro. Espero que tengan mejor éxito que los chancas anteriores. Como se ve aquí, había numerosos huecos taladrados. Hasta aquí se ve 4 puntos donde el médico, el yachak, intentó empezar a taladrar y después dejó. Pobre paciente, no sobrevivieron. Interesantemente, 60% de las trepanaciones se impactan lugares, digamos, riesgosos, es decir, por los sinus, por las suturas o por la musculatura. Interviniendo en estos lugares es muy peligroso, involucra el posible muerte del paciente. Pero para mí, el hecho que están haciendo significa que la preocupación de sanar al paciente eran más importante que el riesgo a la muerte. Entonces, veremos evidencias de desesperación. Increíblemente, los chancas de toda la población chanca que recibieron esta cirugía, 2/3, 66% sobrevivieron. Eso no se iguala en Europa hasta el siglo XX. Ahora, como ustedes ya pueden reconocer hueso sanado y no sanado, aquí veremos una trepanación con buen pronóstico, muestras de saneamiento. No hay, está muy filo, no hay evidencias de crecimiento de hueso. Mal pronóstico. ¿Por qué trepanaba? Bueno, 50% de las trepanaciones son asociados con traumatismos. Aquí es nuestra familiar telaraña de la fractura radiante, está sellándose, pero al punto seguro, el punto de impacto, veremos este patrón de concha de abanico que es señal de raspadura, pero también del crecimiento y saneamiento del hueso y del paciente. Otro ejemplo, se ve cómo otra trepanación donde los bordes son suavecitos, señales de saneamiento. Y aquí otra vez la línea de fractura radiante también sellado. Este paciente, pobrecito, no han sido tan, no tenía el mismo fin. En este caso, veremos, este es el punto de impacto, ¿no? Con una bola Lewy
Aquí es la fractura radiante, pero no está sellado. Y aquí que se ve, puede apreciar por las puntitas rojas, un intento desesperado de cortar, intervenir, pero lamentablemente sin éxito a este paciente. 10% de las trepanaciones también se encuentra encima de hueso enferma. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de sífilis caricica. Y parece que para aliviar este sífilis terceria, secundario, tercero, intentó hacer un corte aquí, un corte aquí. Lamentablemente no hay evidencias de saneamiento. Este es el otro, este es el parte exterior del cráneo y estos huequitos, esta es inflamación. La misma inflamación que se encuentra en meningitis crónica o en una inflamación de la aponeurosis del cráneo, de ese cuero cabelludo. Esto se ve, por ejemplo, cuando se descabellan gente, esta es la reacción. Entonces, tal vez había un descabellamiento y un Yachak intentó encima de eso, mientras estaba lentamente sanando, hacer unos huecos trepanaciones. Lamentablemente, a pesar de sobrevivir el descabecimiento, el descuerrocimiento, murieron durante la trepanación. En otros casos, no hay trepanaciones y no encontramos ni lesiones, ni traumas. Y es posible que en esos casos la gente sufrieron de sonjunanyay, como problemas neurológicos, psicosomáticos, o tal vez hasta una migraña. No sé si hay otras personas, pero una vez yo sufrí una migraña que era tan feo que yo he dicho, ay, quiero que alguien haga hueco en mi cabeza para sacar este dolor. Eso también posible que el trepanación es un esfuerzo de crear un ñupu, crear un orificio para enfrentar la mancha irisca, el susto. En el susto, ¿qué pasa? Se sale el ánimo del cuerpo. ¿Cómo es que un Yachak puede poner un alma perdida dentro del cuerpo otra vez? Como dice Jarapaya, ¿no? Están haciendo un rito de la cabeza y es posible que en estos casos de susto utilizaron trepanaciones para aliviar, para crear un hueco, un ñupu, para que pueda entrar otra vez el ánimo, el sonjo, ¿no? Doctora, Ya. ¿me escucha, doctora? Sí. ¿Nos Ya. 5 minutos, por favor, para terminar? Ya, uy, disculpa, sí, ya están. Gracias. Sí, así es. Gracias. Si hay algunas preguntas, normal, cranioplastías, cataplasmas, innovación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los queridos amigos, colegas que nos han apoyado, me han apoyado en estos últimos años. Han sido tiempos a veces muy difíciles, pero está con la Yacta Masikuna y estoy muy honrado otra vez estar presente con ustedes hoy día. Y es un honor, gran honor para mí, para trabajar en el Perú y estoy extrañando ahora más que nunca. Entonces, ya. Ya pues, gracias. Ahora, un tema demasiado interesante y muy amplio. Necesitamos definitivamente mucho más tiempo para poder escuchar toda la ponencia. Lamentablemente tenemos un cronograma cerrado. Claro. Le felicitarle por su ponencia y por impartir sus conocimientos con nosotros. Y es, en verdad, el estudio de los huesos y de los dientes, cómo nos puede aportar tanto conocimiento, ¿no? Acerca de estas sociedades y cómo vivían, ¿no? Qué tipo de vida tenían. Bueno, ahora continuamos con las rondas de preguntas. A ver, aquí si desea, doctora, profesora, yo puedo responder a las preguntas por el chat mientras el próximo ponente da presentación, ¿puede ser? ¿Cómo quiere? Bueno, sin embargo, a ver, una sola pregunta. Ya, normal. A ver, aquí tenemos una pregunta que es de Héctor Carguas. Felicitaciones, doctora Daniel Curín. En su estudio bioarqueológico en Andahuaylas, mencionas la presencia de los chancas y también en quichuas. ¿Cómo lo han identificado esos dos grupos sociales
cuál es la diferencia. Ya, muy interesante. Parece que hay una, bueno, ¿Podría en, dejar de compartir su pantalla, por favor? oh, ya, voy a dejar. Gracias, disculpa. Stop share. Sí, esta identificación fue acerca de la encomienda de Maldonado en abril 19 del 1539, pero yo creo, ahora viendo los otros, que los otros ponencias, yo creo que hice un error. Yo creo que no son quichuas, sino los quichihuías. Justo viendo del Peter y de los otros ponentes, estaba pensando, tal vez no son quechuas, sino quihuichías si está mal escrito. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, es más trabajos en la zona de los quichuas, quichuías, no sé si estoy diciendo eso, pero que se radican por Rabanca y esos lugares. Entonces, así vamos a ver. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, mientras usted tal vez fuera tan amable de responder en privado las preguntas. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el siguiente ponente, que es el licenciado Nazario Aucapurro Quispe. Licenciado, realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde se graduó como arqueólogo. Posteriormente estudió la maestría en Economía en la Universidad de Origen. Además, presenta especializaciones en planeamiento estratégico, dirección y administración por la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, también tiene diplomados en Invierte.p por la Escuela de Políticas Públicas en Gestión Pública, en Gerencia Pública y Desarrollo de la Universidad de Garcilaso de la Vega, así como en Gestión de Proyectos Sociales y en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Desarrollo Gerencial. Como parte de su trabajo profesional, ha elaborado como residente en la red de Caminos Incas del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, así como en el proyecto Capajñán CDQ. Estas experiencias han facilitado sus investigaciones en el territorio de Vilcabamba desde una amplia visión sobre los acontecimientos involucrados en el proceso cultural del pasado. Además, en este sentido, el proyecto Ruta Wari en la región de Cusco y actualmente se desempeña como coordinador de investigación de Capajñán en la DDC Cusco, lo que motivó a concluir la participación de Vilcabamba en el proceso histórico. A continuación, a su ponencia, las rutas de la Purima, propuestas de sus. Adelante, estimado. Por favor, antes de que empiece, por favor, apaguen sus micros, tengan la bondad de apagar sus micros, como sería también el respeto para el ponente. Gracias. Así, podemos dar paso a la ponencia de la arqueóloga. ¿Podrían cerrar sus micros? No. Ya, bueno, ahora sí, ¿podemos dar paso a la exposición? Adelante. Marta está hablando. Nadie más. No, es que... Se le escucha, Nazario, se le escucha. Adelante. Buenas tardes al pueblo de Apurímac. Buenas tardes a los señores organizadores. Un ratito, por favor, está entrecortada su publicación. Buenas tardes, sí. Amigos, podrían cerrar sus cámaras, por favor, cierren sus cámaras y pongan en silencio su micro, por favor, para que el ponente pueda tener mayor banda para que pueda ingresar con su ponencia. No sé si adelante. El audio está bien. Adelante, señor Nazario.
Adelante, señor Nazario, adelante, adelante. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor Ángel. A ver si pueden, si pueden reportarme si se escucha bien el audio. Creo que tenemos un problema. Bueno, retomando, por favor, sí, gracias. Tengo problemas técnicos. Bueno, Ahora sí les hablar escucho. de las rutas del... Ya, hablar de las rutas de la Apurímac y de su importancia para las nuevas investigaciones Hola, hola, hola. es... No, no se escucha, no se escucha. Creo que no se escucha. Sí se escucha. Ah, sí se escucha. Ya, Sí, hablar de sí, las rutas de la Apurímac es entender el proceso cultural, no es una región o un departamento, sino entender de un contexto, de un amplio territorio. Por favor. Para la siguiente presentación. No cambia, ¿no? Gracias. Decíamos que entender Apurímac no es solamente entender a una región delimitada geopolíticamente, lo que hoy conocemos, la región del Apurímac o el territorio apurimeño, sino es comprender en su contexto real lo que constituía antiguamente el Apurímac, que determina la cuenca del río Apurímac en sí, y todo el escenario de este largo proceso cultural entre las regiones de hoy, Apurímac, sus provincias Abancay y Andahuaylas, el territorio ayacuchano y el territorio cusqueño. Estas tres regiones nos llaman la atención para las nuevas investigaciones, porque esto es comprender una unidad territorial con delimitaciones naturales que a inicios de los años 1400 ha sido ampliamente conquistado por los incas. Eso es lo que sabemos ahora, eso es lo que entendemos, pero ¿qué de antes, qué de milenios de años de la civilización andina en estos territorios? Comprender también el Apurímac es entender su arqueología, su país, población, sus recursos naturales.